En Radio Inter, El color de la tarde, con María José Bosch. Pues le contaba a nuestra América Macho que seguro que este espacio que ha precedido al suyo le va a gustar, pues como es ella, es una mezcla de espiritualidad con un puntito de sofisticación, y ya es así. Y es que no sabía de qué se trataba esta nueva, porque pues te va a encantar. Tengo un coche que no sé cambiarle el y no puedo. Ay, qué graciosa, qué graciosa. Bueno, lo vamos a colgar en nuestra página, te va a encantar. ¿Cómo estás, América Macho? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Has descansado un poquito? Sí, porque este fin de semana no hemos salido en televisión porque ha sido un pupurri la primera vez que se graba, ahora y en agosto. ¿Nos lo comentaste? Sí. Y la semana que viene hay motos, esta que viene hay motos. Con lo cual, oye, o mira. sea, que tenemos unos días para oye, no trabajar en directo, que siempre es más. Que es que desgasta muchísimo. Tú ya lo sabes. ¡Oh, Dios mío! Bueno, ayer ya hicimos un poquito de boca con la cosa del Conde Drácula, por una exposición en el Matadero, pero las crónicas de Meli giran en torno, pues imagínense ustedes, en torno a este personaje extraordinario que yo no me quería perder. Es que la mayoría de la gente habla del escritor, habla de la historia, pero nadie sabe verdaderamente la historia de Drácula. De eso no hablamos ayer. Y de eso vamos a hablar. Efectivamente. Drácula, el conde, el vampiro, el mito. Su figura ha metido el miedo y el romance en el cuerpo a varias generaciones mundiales, desde que Bram Stoker creara su figura en un siniestro laboratorio literario, cosiendo con habilidad la mayor de las crueldades humanas, con el más sutil y aterrador de los miedos sobrenaturales. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Un terror que hasta entonces y hasta la actualidad solo campaba por las tierras de Rumanía, pasaba ahora a hacerse universal. El conde era además una maestra y callada advertencia sobre las apariencias que engañan. Ya dicen que si los vampiros son tan educados es porque necesitan que te acerques mucho para comer. Con su capa, su traje impecable y su fajín aristocrático, el conde ha configurado la imagen moderna del monstruo chupasangre, repitiéndose una y otra vez. Y termino mis memorias, insistiendo en mi dominio absoluto del infinito poder del mal y del macabro y sublime desdoblamiento e inmortalidad imperecedera dominará eternamente al pasado y al futuro. Año de 1798. Dale, Meli, y déjanos parte de esa felicidad que traes. No sé, pero esto parece cómico en vez de terrorífico. Se suponía que nos tenía que dar miedo, Enrique. Pero es que no lo has conseguido. Os voy a decir una cosa. Sigue. Vale, ¿queréis que os dé miedo? Un momentito, que me bajo los pantalones. Pues la verdad que ahora todos nos tomamos a broma Drácula, pero Drácula, te lees verdaderamente el libro de Stoker cuando lo creó y lo sacó en 1897 y tenía que ser terrorífico. Porque yo recuerdo cuando leí El Exorcista, que yo tenía 15 años y estaba en la playa y se iban todos por la noche, me quedaba sola con mis hermanos. Bueno, es terrible. Y tenía que parar. No, terrible. Y tenía que leerlo en la playa llena de gente y aún así tenía miedo. Quiero decir que este libro ahora nos bromeamos y nos reímos y no tal. ¿Por qué? Porque ya llevamos pues más de 100 años que ha muerto el escritor y la cantidad de cómics, de teatro, claro, se ha relativizado muchísimo. El Crepúsculo, todo lo que ha habido posterior. Pero la historia verdaderamente, primero es una novela epistolar, que si la leéis es muy entretenida porque es distinta, no hay narrador, cada uno cuenta su historia, hace una biografía, pero él quiere hacerse como muy objetivo, que cada personaje es objetivo, pero en realidad cuentan verdaderamente lo que sienten. Y el principio de la historia, es que hay varias versiones. Yo he estado en el Marquín ahora en el teatro viendo Drácula y lo cambian en el último momento, dan un golpe que no lo quiero contar, pero de efectividad. Por no fastidiar la obra. Por no fastidiar la obra. Pero verdaderamente este abogado, que es el protagonista, marcha a Transilvania y allí va invitado por el conde Drácula porque tiene que hacer unos negocios.
Entonces... O sea, es un viaje de negocios al uso. Al uso. Pero él ya con los caballos, cuando va llegando, que eso se ha salido algunas veces, ya nota una presencia extraña, tormentas, porque es que Drácula tenía unos poderes que nadie lo sabe. Se podía convertir en niebla, podía formar una tormenta, atraía a los seres más repugnantes como arañas, ratas. O sea, tenía una cantidad que se había él aplicado de cuentos que podía con todo. Por eso era tan poderoso. Y él, al estar en el castillo, el abogado, empieza a notar que su anfitrión es un poco extraño, que nunca come con él, que por el día no le ve, que tenía 2 o 3 vampiresas viviendo con él, bueno, cosas extrañas. Y que cuando pasaba, ahí es donde ya pasaba al lado de un espejo, su imagen no se reflejaba. Pero el tema es que, bueno, que él lo pasa mal, las vampiresas se lo intentan chupar. En esto llega el conde y para las vampiresas para que no se chupen al invitado. Bueno, de las vampiresas es que... Ha habido mucha historia con las vampiresas. Entonces lo deja encerrado en el castillo y él se marcha de viaje a Londres porque ya todas las doncellas de la zona las tenía ya más que chupadas, ya no había sangre porque se había tomado a todas las vampiresas. Succionado. Y venga a succionar el tío, y venga. Y entonces él viajaba en un ataúd, pero tenía que llevar la tierra de Transilvania, porque una de las cualidades de esta historia es que no podía dormir si no fuera... Entonces, o sea, sin un rayito de luz. No, no puede vivir si no está durmiendo en su tierra sagrada de Transilvania. Ah, vale, porque es que luego además está el asunto que no podía darle la luz, de luz. Pero este Stoker en su novela habla que por el día en Londres él a veces unas horas sí podía estar en contacto con la luz porque busca a su amada, claro, por Londres, y era de día. Pero por la noche no, por la noche en el amanecer no le podía dar luz. No le podía, pero se salta que a la hora de comer sí podía salir un rato, bueno, a dar un garbeo, a tomarse algo. Que era el conde Drácula, oye. Era el conde Drácula. Y entonces la historia, y en la obra de teatro del Marquina sale, como la novia del abogado que lo dejó encerrado Drácula, se marchó a Londres y lo dejó encerrado en el castillo. Esta chica era íntima amiga de una millonaria americana monísima que se llamaba Lucy, y tenían una casa de veraneo en Yorkshire, en la costa de Inglaterra. Y ahí fue a aterrizar nuestro conde para hacer transbordo para luego marcharse a Londres. Y ahí esta Lucy era sonámbula, porque otra cualidad del vampiro es que no podía entrar en la casa si no era invitado. Entonces Lucy era sonámbula. Y entonces podía salir de la casa y salía de noche, de hecho, y se iba andando, y él la enganchó en un sitio perfecto, en el cementerio. Ahí estaba invitada su amiga y ve cómo el Drácula le chupa la sangre a Lucy. A Lucy la llevan a Londres y ven que tiene una extraña enfermedad, no saben el qué, y su novio, que era millonario, conecta con otro médico muy conocido en Londres que tenía un manicomio, a ver si le estaba pasando algo, y la ingresan en el manicomio, la empiezan a mirar y llaman a un médico holandés que era especialista en enfermedades raras, que los hay ahora todavía, actualmente. Claro. Y le hace muchas transfusiones de sangre y al final muere Lucy, la americana muere, y los tres, el médico, el dueño del manicomio y su novio, los tres estaban enamorados de ella y empiezan a luchar a ver por qué ha pasado. Y mientras tanto aparece el abogado que se escapa del castillo, se escapa por los muros y cae a un río, acaba en una abadía de monjas que lo salvan. Es una historia muy bonita. Es preciosa. Y entonces él vuelve a Londres y cuenta, porque él estuvo haciendo un diario y se quedó un poco atormentado y hace que lean su diario. Y en su diario se dan cuenta que era un vampiro, Drácula. Y empiezan a perseguirlo por Londres. Lo persiguen por Londres y él se escapa otra vez al castillo, a Transilvania, pues se da cuenta que no se puede quedar en Londres porque estaba rodeado ya. Y allí es donde le dan muerte y lo acorralan. Pero todo esto es muy resumido, pero la historia es muy, muy interesante. Y sobre todo y de miedo, y además llama enormemente la atención. Y mira, cuando has dicho Transilvania, de pronto he recordado cuando era pequeña, la palabra Transilvania hacía que se me pusieran los pelos como escarpias. Es que tienes razón, quizá pues se le ha quitado mucho hierro, pues con mucho humor, con cómic, pero verdaderamente la historia es sobrecogedora. Tú imagínate a primeros de siglo, en una casa sin luz,
con una novela de esa categoría, leyéndote eso, cuando todavía se creían los espíritus, todavía había la mitad de las cosas que todavía creemos. Cuando las bisagras sonaban. Las casas, esas casas enormes, esos castillos. Pues, cuando hacían crunch. Y se aparecía por las ventanas, entraba por la ventana, vivía de la sangre. Y además Stoker era un chico que estuvo enfermo los 8 primeros años de su vida. Y su madre le contaba historias de terror. Entonces ese niño se quedó muy tocado con las historias de terror. Y hay muchas historias. O sea que estaba abocado. Mira, yo no sabía lo de Stoker. Sí, y entonces se le contaba a la mamá de niño. Sí, y había una condesa, antes de que escribieran la historia, una condesa húngara, que ella se bañaba en sangre y tomaba sangre porque decía que con eso, de niños pequeños, porque eso la rejuvenecía. Y luego, claro. Y Scotland Yard, por lo visto, quien fuera, Ya sabemos de dónde viene lo del plasma, las plaquetas de plasma. De ahí. Se bebía toda la sangre. Y pensaban que rejuvenecían, claro. Que rejuvenecían. O sea, que todas estas historias verdaderamente nos han fascinado al ser humano, ese no muerto. Ese a mí me sigue muerto en vida, tanto es así que una de las series que más se están pegando en Estados Unidos y que en España está empezando es Los Muertos Vivientes, la que hay, Walking Dead. ¿Por qué? Porque eso de la vuelta a la vida y la muerte... Nos seguirá fascinando hasta el último de nuestros días. Entonces, es una historia bonita. Creo que cuando tengan tiempo que lean el original, el de Stoker, que lo lean despacio, porque verdaderamente es una historia que además es muy larga y muy... Y que se preparen para pasar mucho. Y para pasar miedo. Pero que mucho miedo. Y ya que tú has sido embajadora de Drácula en El color de la tarde, si tienes un ratito, te coges a tu chico y te lo llevas al matadero. Bueno, dicho así queda fatal. Es que hay una exposición sobre Drácula, pobre Roberto. Sí, no se lo digas. No es en la parte del lector, ¿no? Sí, efectivamente. En la casa ahí es donde está la exposición y bueno, ahí pueden ver todo lo que ocurrió. Un besazo. A vosotros. Meli Camacho, la grande. A descansar. La semana que viene, más color de la tarde, más crónicas frívolas. Como tengo tanto miedo, yo me quiero ir a hablar con un experto en seguridad de Sensei.